es una partícula virtual, ¿no? Porque esta partícula pueda que coincida, ¿no es cierto?, al interior del cuerpo, o bien puede estar fuera del cuerpo, ¿sí? Este punto, esta partícula, contiene la masa del sistema completo. Sirve para poder describir la traslación de todo el sistema de partículas. Recuérdese que el movimiento del sistema de partículas es complejo, porque las partículas pueden estar, todas ellas se trasladan, porque así se llama, por eso se llaman partículas, ¿no? Todas se trasladan, pero se trasladan en distintas direcciones, de manera tal que el tratamiento en conjunto se hace complicado, y más aún si es que el número de partículas es muy alto, ¿verdad? En la práctica, el número de partículas es bastante alto, ¿sí? Es bastante alto, de modo tal de que el conjunto de partículas se traslada y rota. Ahora bien, la forma de poder tratar un problema complejo, ¿no? Ese es un método de la ingeniería de sistemas, es separarlo en subsistemas, ¿no es cierto?, de complejidad menor, de tal manera que podamos resolver el problema en cada subsistema y luego integrar la solución. ¿Estamos? Muy bien, igual vamos a hacer acá. Para describir la traslación del sistema, usamos esta partícula centro de masa. Entonces, para eso, ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos de definir el centro de masa es para poder ubicar, ¿no?, el lugar donde se va a aplicar el peso, ¿sí? El peso del sistema. De partícula. Pues bien, entonces, partamos, bueno, eso es desde el punto de vista conceptual, ¿ya? Ahora hagamos la matemática para encontrar el centro de masa. Antes de pasar a esto, quiero decir algo muy importante. Cuando dos partículas forman un sistema aislado, consideramos un sistema de partículas aislado, por ejemplo, la Tierra y la Luna, ¿de acuerdo? La Tierra y la Luna. Entonces va a ser un sistema de partículas aislado. Son dos partículas nada más, una es la Tierra y la otra es la Luna. Entonces, si está aislado, significa que no hay ninguna fuerza, o despreciamos todas las fuerzas externas, o bien las fuerzas externas suman cero. Todo ello, cualquiera de esas tres cosas, ¿sí?, nos dan el mismo efecto, que es que no hay acción externa sobre el sistema. Muy bien, entonces las partículas que están al interior del sistema están interactuando entre sí. ¿Qué forma de interacción es? La forma gravitatoria, por ejemplo, la interacción gravitacional. Perdón, que es la única que conocemos. Ya veremos después, cuando se haga física 2, se va a ver otras formas de interacción, ¿no?, eléctrica o magnética, electromagnética en general. Muy bien, entonces, esa interacción gravitacional, entre estas dos partículas, vendría a ser una fuerza interna. ¿Está bien? Entonces, nuestro interés es saber cómo es el movimiento. Lo que ocurre usualmente, si las partículas tienen masas que son comparables entre sí, estas dos se empiezan a mover, ¿sí?, por acción de la fuerza gravitatoria que hay entre ellas, se empiezan a mover alrededor del centro de masa. Entonces empiezan a girar alrededor del centro de masa. La visión que nosotros tenemos desde afuera, ¿sí?, es de que una está girando alrededor de la otra, ¿sí? Es lo que normalmente nosotros vemos. Es lo mismo que pasa en el caso de la Tierra y el Sol. ¿Ok? Entonces, esto se llama un problema de dos cuerpos. ¿Sí? Un problema de dos cuerpos. No es que uno esté girando alrededor de la otra. Es lo que nosotros vemos de afuera, y normalmente uno en el lenguaje, para describir o para preguntar sobre alguna característica del sistema, decimos que uno está girando alrededor de la otra. Generalmente decimos que la que tiene menor masa gira alrededor de la que tiene mayor masa, como sería, por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra. Pero lo cierto
es de que ambos cuerpos están girando alrededor del centro de masa. Esa es otra de las grandes e importantes características del centro de masa, ¿sí? Que este debería ser el punto referencial respecto del cual las partículas se están moviendo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que podríamos decir, disculpe, en el caso de la Tierra y la Luna, la Tierra está girando alrededor del centro de masas y la Luna también gira alrededor del centro de masas. Lo que ocurre es que como la Tierra es más mástica que la Luna, el centro de masa está ubicado más cerca de la Tierra y por lo tanto el radio de giro, el radio de la órbita de la Tierra es muy pequeño comparado con el radio de giro, el radio de la órbita de la Luna alrededor del centro de masa. Por eso es que nuestra visión de afuera es de que la Luna está girando alrededor de la Tierra. Igualito sucede en el caso del Sol y la Tierra. ¿Ok? La masa del Sol es mucho menor que la Tierra, por lo tanto, en el sistema aislado Tierra-Sol, ¿sí? El centro de masa está muy cerca al Sol y por lo tanto el radio de la órbita del Sol alrededor del centro de masa es pequeño comparado con el radio de la órbita de la Tierra alrededor del centro de masa. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, un problema importante, y eso tómenlo como una tarea, ¿ya? Anótenla, por favor. Anótenla, porque eso voy a preguntar sobre eso. Se llama el problema de los dos cuerpos. Así lo pueden encontrar ustedes si lo googlean en internet. Es el problema de los dos cuerpos. Entonces, lo que estoy pidiendo es que encuentren o que hagan una descripción. No, que encuentren los radios de giro de la órbita, perdón, los radios de giro alrededor del centro de masa del sistema aislado Sol-Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Inclusive les voy a pedir que lo hagan con valores. ¿Por qué les digo esto? Porque esto de ahí, de lo que ustedes van a obtener, les va o nos serviría para encontrar la constante en la tercera ley de Kepler. ¿Sí? La constante en la tercera ley de Kepler depende de la masa de la Tierra y de la masa del Sol. Pero como la masa del Sol es mucho mayor que la masa de la Tierra, entonces se desprecia la masa de la Tierra. Entonces, en forma aproximada solo dependería de la masa del Sol. Estoy hablando de la constante en la tercera ley de Kepler. ¿Está bien? Entonces, nuestro interés es saber para cuáles son estos radios de giro, ¿ya? De la Tierra alrededor del centro de masa. Hay que ponerlo en términos de la distancia relativa que hay entre el Sol y la Tierra. Eso está en todas las tablas, ¿sí? La distancia que hay del Sol a la Tierra, eso está en todas las tablas. Entonces, la distancia que hay de la Tierra al centro de masa, ese sería el radio de giro de la Tierra alrededor del centro de masa. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos otra característica importante del por qué es necesario conocer el centro de masa. Muy bien, ahora sí pasamos a encontrar, a establecer una fórmula para ubicar el centro de masa. Como en este caso de la figura, sería así, ¿no? La sumatoria de 1 a 4, porque son 4 las partículas que tenemos en nuestro sistema, de MIRI. Entre la masa total, eso sería la posición del centro de masa. Esto es una ecuación vectorial, ¿sí? Porque el RC, que es la posición del centro de masa, es un punto en el espacio. Y el producto MIRI vendría a ser la masa y su posición respecto de algún sistema inercial de referencia.
entre la masa total del sistema. Así se calcula el centro de masa. Como ven ustedes, esta es un promedio en realidad, ¿no? Es un promedio estadístico. Bueno, como es una ecuación vectorial, en el espacio tridimensional se puede descomponer en 3 ecuaciones escalares para cada eje. Aquí está. ¿Están viendo? Ahí está, ¿no? Las 3 ecuaciones escalares para encontrar la posición del centro de masa. Bien. Para el caso de un sistema continuo puede ser, ya les dije, ¿no? Puede ser el lapicero, las moléculas de la calculadora, etc. En vez de la sumatoria, se introduce la integral. Pero ya está, la integral, ahí está, para la posición X, para la posición Y y para la posición Z. ¿Sí? Bien. Vamos a encontrar ahora la cinemática del centro de masa. Recuérdese que como es una partícula, solo se puede trasladar, nada más. Derivamos la posición del centro de masa respecto del tiempo para encontrar la velocidad del centro de masa. Así que, operando, tendríamos que, finalmente, la masa por la velocidad del centro de masa, vamos a definirla como el momento lineal del centro de masa, es igual a la cantidad de movimiento del sistema. Y si derivamos otra vez, encontramos que la aceleración es el producto de la masa, de cada una de las masas por su respectiva aceleración entre la masa total. Esa sería la cinemática. Y la dinámica sería que la aceleración del centro de masa es igual a la fuerza total entre la masa. Y esa es la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Luego, dado que la fuerza total es la sumatoria de fuerzas externas más la sumatoria de fuerzas internas, y por la tercera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas internas es cero. De modo que la fuerza externa es la única que va a acelerar al centro de masa. ¿Ok? Y acá está alguna forma de calcular el centro de masa para diversos cuerpos sólidos. Para un cono, acá hay un problemita. Este otro problema también es de lectura obligada. Este problema se puede resolver de varias formas. Una de las formas está aquí. Es utilizando justamente el centro de masa, ¿no? La posición del centro de masa. Está desarrollado bien al detalle, así que lo pueden entender. Bueno, nos habíamos quedado, lo habíamos dicho, pero la energía cinética de un sistema es la sumatoria de las energías cinéticas individuales de todas las componentes del sistema. Y esto se puede escribir para un sistema de dos partículas de esta forma, ¿no? Debe decirse que también es válido el teorema trabajo-energía, que se puede expresar así, ¿no? Que el cambio de la energía cinética es igual a la variación externa, perdón, el trabajo
de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas, y esto es igual al trabajo neto. O sea, se cumple exactamente igual, el mismo, que para una partícula, para el sistema de partículas, ¿sí? Y en particular para el centro de masa. Ustedes dirán, pero oiga, profe, ¿por qué no el trabajo de las fuerzas internas es cero? No, porque los desplazamientos de cada partícula pueden cambiar. De modo tal de que el producto fuerza por desplazamiento no necesariamente es nulo. Aquí algunos ejemplitos. Este es otro. Muy bien. El momento angular para un sistema de partículas. Muy bien, vamos a tratar de eso. ¿Me dan un par de minutos para arreglar mi garganta, por favor?
Muy bien, ya estoy aquí. Bien. Eh, Como decía, ¿no? Con lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Ya hemos completado todo lo que es la traslación. A ver, ¿qué hemos hecho? Voy a recapitular, ¿ya? ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo primero que hemos hecho es definir el centro de masa, ¿no es cierto? Como un punto virtual que concentra la masa del sistema, y el movimiento de este punto va a ser el movimiento de traslación de todo el sistema. Muy bien. Entonces, para el movimiento de una partícula que hemos aprendido, cinemática, dinámica, energía, trabajo, impulso, cantidad de movimiento, ¿no? Con lo que cada una de estas cantidades representa y cómo se puede tratar, ya hemos visto para una partícula exactamente igual se hace para el sistema de partículas. Así que vamos a hacer la matemática, el repaso de todo eso. ¿Ok? Empezamos entonces con la definición de cómo encontrar el centro de masa, es decir, la posición del centro de masa, tal como ustedes lo están apreciando aquí en la figura. Después de ello hemos hallado la cinemática, que es derivar la relación anterior, y una vez para encontrar la velocidad del centro de masa y dos veces para hallar la aceleración del centro de masa. En el camino hemos encontrado dos cosas dinámicas importantes, que la cantidad de movimiento del sistema es igual a la cantidad de movimiento del centro de masa, donde lo definimos este último como la masa por la velocidad la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Otra de las cosas a las cuales arribamos es que la segunda ley de Newton ya es dinámica. La segunda ley de Newton es igual a que la aceleración del centro de masa es la fuerza externa neta entre la masa, es decir, que solamente las fuerzas externas son las que aceleran el centro de masa. Esto es un resultado muy importante y aplicable a los choques, por ejemplo. Luego hemos hecho el cálculo del centro de masa. Entonces ahora, después nos falta hacer la parte de la de energía, trabajo y por otro lado, momentum e impulso, ¿no? Esas son las cosas que nos faltan. Muy bien, entonces, ¿cómo definimos? Empezamos por hablar de la energía. La energía cinética, seguimos la misma secuencia, ¿se acuerdan? Primero hablamos de la energía cinética, la definimos como la sumatoria de las energías cinéticas de las partículas individuales. ¿Ok? Luego, verificamos la validez del teorema trabajo-energía, que aquí está. Es válido. ¿Eh? La variación de la energía cinética de todas las partículas es igual al trabajo neto, ¿no? Sobre el sistema. Luego, un caso importante, ¿no? Que era de que si la fuerza interna, ¿no? Si la fuerza interior, interna es conservativa, como por ejemplo este caso de acá, supongamos que nuestro sistema está conformado por los dos bloques y el resorte. Entonces, la fuerza elástica sobre los bloques es una fuerza interna. Pero si esta es conservativa, como en este caso, entonces el trabajo de la fuerza interna se puede reemplazar por menos la variación de la energía potencial de las fuerzas internas. Bueno, ya hemos dicho que si la fuerza es conservativa, entonces tiene asociada una energía potencial, ¿no es cierto? Ya está. Entonces eso lo estamos extendiendo, pero solamente para las fuerzas internas. De manera tal de que la energía total del sistema se puede expresar así, ¿no? Como la energía cinética del centro de masa más, esta es la energía cinética del centro de masa. Esta de aquí es la energía cinética con respecto al centro de masa, más la energía interna. En realidad, a todo esto se le llama la energía propia, ¿sí? Puesto que tiene que ver solamente con las partículas, independientemente de las coordenadas, ¿no? Salvo aquí, en la energía cinética. Pero bueno,
Porque esto de energía interna está referida a la interacción de partículas que conforman el sistema. Esta energía cinética está referida al centro de masa, ¿no? Del movimiento de las partículas con respecto al centro de masa. Y esta es la energía cinética del centro de masa. Muy bien, ya está. Entonces hemos dicho, ya, hemos visto la validez del teorema trabajo-energía, ¿sí? Y de la conservación, pero, y de las fuerzas conservativas, ¿no? De las fuerzas conservativas también hemos visto. Bueno, también en el camino hemos visto sobre lo que es cantidad de movimiento, ¿sí? E impulso. También se cumpla esta relación, ya lo hemos visto antes, de ver estos centros de masa, ya hemos visto eso, ¿no? De lo que es impulso y su relación con la cantidad de movimiento. También se conserva la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Cuando el sistema está aislado. ¿De acuerdo? Muy bien. Momentum angular de un sistema de partículas. Vamos a ver. Entonces, otra vez tenemos que repasar lo mismo que hemos visto antes, ¿sí? Para recordarlo. Esto simplemente, es un recuerdo, ¿ya? ¿Cómo es el momento angular? Este es para una partícula, ¿sí? El momento angular del sistema de partículas sumatorio de los momentos angulares para cada partícula. Ese es un recuerdo nada más, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que estamos haciendo, desde el momento que estamos estudiando esto del momento angular, ya estamos hablando de la rotación, ¿ya? Ya estamos hablando de ese aspecto. Entonces, bueno, lo primero definimos el momento angular, ¿no? Lo recordamos, no es ninguna definición nueva, simplemente es un recuerdo. Luego decimos de que es válida la ecuación de Newton, pero expresada en términos del momento angular y el torque. ¿Ok? Esto es válido como dinámica. Además, no nos olvidamos del impulso angular y de la relación con el momento angular. ¿Ok? Nuevamente, si el impulso angular es cero, si el impulso angular neto es cero, entonces eso es cero cuando el torque neto es cero. Entonces el momento angular del sistema se mantiene constante. Y esta es la conservación del momento angular. ¿Ok? Muy bien, ahí está un repaso. Este es un resumen, no repaso, sino es un resumen del movimiento rotacional de las partículas, ¿no? El sistema de partículas. ¿Ok? Vean, segunda ley de Newton, definición de el impulso angular, conservación del momento angular. Y a partir de ahora, hasta ahí terminó todo. No hay más que decir, ¿no? No hay más que decir. Entonces ustedes dirán, bueno, resumimos la parte del movimiento de rotación del sistema de partículas. Lo primero, recordamos el momento angular. Ya hemos dicho antes de que el momento angular está está muy relacionado con el movimiento curvilíneo en general.
Entonces definimos el momento angular, recalco una vez más. Luego de ello, ¿qué más hacemos? La segunda ley de Newton, ¿ok? En términos de este momento angular y el torque. Definimos también lo que es el impulso angular y el impulso angular neto, igual a cero. Y eso implica que el momento angular se conserva. Muy bien. Y luego viene lo que es ya el movimiento del cuerpo rígido. ¿Sí? Movimiento del cuerpo rígido. Um, Otra vez es un repaso. ¿Por qué? Porque el cuerpo rígido es un caso particular del sistema en partículas. Entonces, todo lo que hemos estudiado para la traslación y para la rotación del sistema de partículas, o sea, traslación y rotación del sistema de partículas son dos cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Esas dos cosas son válidas también para el cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque el cuerpo rígido es un sistema de partículas. ¿Y cuál es la... ¿Hay alguna diferencia? No. Más bien al contrario, el sistema de partículas incluye al cuerpo rígido. El cuerpo rígido es una parte, es un caso particular. ¿Por qué? Porque impone una restricción adicional, ¿cuál es? De que las partículas mantengan siempre la misma distancia, sin importar la fuerza que se les aplique. ¿Sí? Es decir, la forma del cuerpo no va a cambiar. ¿Está bien? Entonces, lo único que hay que hacer acá es, como le digo, adaptar, ¿no? De una forma más cercana hacia la rotación, ¿no? Hacia esta situación de cuerpo rígido. Cuerpo rígido implica que el cuerpo mantiene su forma o es indeformable. ¿Sí? Viceversa, si un cuerpo es indeformable, es un cuerpo rígido. ¿Ok? Bueno, esa es la idea. Entonces, pero claro, entonces nos preguntamos, al tener ahora la condición esta adicional de que las partículas no se trasladan unas respecto de otras, o sea, se mantiene constante la distancia entre las partículas, esta condición, ¿cómo simplifica las ecuaciones? Muy bien. Así que empezamos, ¿no? Por hacer nos enfocamos más sobre esa condición. Bueno, ustedes tienen aquí en la gráfica, ¿sí? De un cuerpo rígido. Lo que vamos a hacer ahora es introducir un nuevo sistema de coordenadas, pero asociado al cuerpo rígido. ¿Está bien? Donde el origen de coordenadas, en general, si no se dice lo contrario, vamos a asumir que es el centro de masa. Y estos ejes que están fijos al cuerpo rígido, vamos a denominarlos eje o sistema primado, en principio va a tener la misma orientación de los ejes del sistema fijo a tierra. ¿Ok? Bien. Entonces, la pregunta sería, sean A y B dos puntos cualesquiera del cuerpo rígido. ¿Qué posibilidades de movimiento tiene B respecto de A? La única es la de moverse sobre la superficie de una esfera, porque la distancia de A a B va a ser constante. ¿Ok? Muy bien, con eso en mente, vamos a la cinemática. Vean ustedes que la cinemática rotacional respecto de un eje se mantiene lo mismo que para una partícula. Estas ecuaciones que están en rojo ya le hemos obtenido antes para una partícula en movimiento circular, ¿recuerdan? Si no se acuerdan, revisen esa parte en cinemática. Bien, aquí está
la forma de cómo se puede expresar de una manera más simple, ¿no? La velocidad de B respecto de A. Es decir, la velocidad relativa de un punto respecto de otro punto que pertenece al mismo cuerpo rígido. Denominamos centro instantánea de rotación a un punto que tenga velocidad cero en ese instante. ¿Ok? Bueno, uno de los movimientos muy importantes que tenemos acá, acá es la de rodadura. ¿Ok? Una rueda, un disco, un aro, una esfera pueden rodar. ¿Qué significa esto? Que al desplazarse sobre una superficie, ¿sí? Cada punto de la superficie está en contacto con solo un punto del borde del objeto que está rodando. O sea, la relación es de 1 a 1. A eso se le denomina rodadura. Y en caso se cumple esta condición, tendríamos que la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad angular instantánea multiplicada por el radio. ¿Ok? Aquí está. Entonces, esta de acá nos va a representar las ecuaciones. Esta de acá. Estas son las ecuaciones. Sí, esas son las ecuaciones de la cinemática del cuerpo, ¿no? Ya, como les digo, adaptadas al hecho este de que las partículas no se desplazan unas respecto de otras, ¿no? La distancia entre ellas es constante. Bueno, a ver. Es de que no se desplazan una respecto de otra significa de que no hay cambio en la distancia que las separa. A eso estamos hablando. Que tiene la posición de un punto B respecto de otro punto A. A y B son dos puntos tales, cualesquiera, tales que, como en el caso de la figura, pertenecen al cuerpo rígido, ¿no? A y B son puntos del cuerpo rígido. La velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular es esto. A ver. Aquí tenemos que omega es velocidad angular, rho es la distancia del origen de coordenadas primado hacia el punto B. Acá tenemos la aceleración del punto B es igual a la aceleración del punto A, traslación, más la aceleración tangencial, que es esta de acá, alfa cruz rho, más omega cruz omega rho, ¿sí? Muy bien. Bueno, con esto de acá, aquí terminamos y hasta aquí vendría la práctica. ¿Está bien? Hasta aquí vendría la práctica, hasta lo que es cinemática del cuerpo rígido, ¿no? Entonces dejamos pendiente esta parte de dinámica, aunque ya lo hemos visto también, ¿no? Toda esta dinámica también, porque acá está ya el resumen de lo que es dinámica, ¿no? Todas estas ecuaciones ya las hemos visto, ¿no? Y bueno, viene entonces, para precisar mejor, la práctica viene hasta dinámica del cuerpo rígido. ¿Okay? La parte energética, esa la vamos a dejar mejor.
¿Ya bien? ¿Sí? Esta parte de energía la vamos a, esta la parte dinámica, ¿ya? Hasta dinámica del cuerpo rígido. Muy bien. Bien, entonces aquí lo dejamos, ¿ya? Gracias por su atención. Concuerdo. Sería hasta la próxima semana. No se olvide, la práctica viene hasta allá. Hasta luego. Hasta luego.